Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy estamos con el profeta Isaías, el capítulo 1, del 11 al 17. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasas de corderos, la sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de su mano cuando pisan mis atrios? No me traigan más dones vacíos, más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, apártense de mi vista, aparten sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien. Busquen la justicia, defendan al oprimido, sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Queridos amigos, aquí entonces Isaías, hey beiteñan de ina, va eva la shei potá, va eva la yeurea pm. Anila peyure y beco apegua upe ofrece la pende holocausto, la pende incienso, la pende ofrenda. Aquí a Dios no se le compra. Upe hago las 6 años de hino. Entonces no me dejo vender como ustedes lo hacen por un par de sandalias que venden al oprimido, al pobre. Isaías entonces hoy, queridos amigos, nos está llamando, ¿verdad?, a la conciencia. Pa ella bañan de la yacu ejina, hamba ere para la yacu ejina, hamba ere para la yajaina peñan de yara de donde, pero onda hay oíla hamba ere pa porque alguna vez yeco a poner de yajaya yeure hangua y supe algo yande ni contenía. Ahora lo que él nos está diciendo, ¿cómo vienen ustedes? Va el apeuru ajina, va el apm ofrecer. Shela yeure pm es que sean justos, que vivan la justicia, que vivan el derecho. Obren el bien, aprendan a obrar el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, sean abogados del huérfano. En fin, están con Aishawa lleva si yo que fueran de ya, Yerejina peñan de Yara pega tu enseñan de Yapo, tal cual como él nos está pidiendo, a buscar la justicia y vivir según el amor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.